Hola mis amigos y amigas, en esta oportunidad queremos continuar con la clase número 5 de este curso gratuito disponible en el canal de Escuela de Misticismo Hebreo. El curso se llama Introducción a la Historia de la Kabbalah y el Misticismo, y como ustedes bien saben ya tenemos unos videos preliminares que sería importante que los pudieran ver si es que se encuentran por primera vez con este video. Queremos empezar ya de manera formal el curso y iniciamos con los orígenes, ¿ya? Esto va a ser muy importante a la hora de estudiar lo que significa o lo que es la historia y el desarrollo de la Kabbalah. Si bien es cierto, hay una cantidad de información hoy día que se distribuye por internet y también por las redes sociales, donde todos hablan de la Kabbalah, pero no hay una base. Nosotros queremos aportar ese grano de arena para todos aquellos que tienen dudas de cómo se originó, cómo se inició, qué debo seguir, qué pasos debo seguir para interiorizarme si quiero aprender esta sabiduría. Lo primero que debemos nosotros pensar es que en la antigüedad el estudio de la Kabbalah ya venía con una plataforma. Y cuando digo plataforma significa que ya venía con una base que estaba basado en lo que era el servicio y el culto al creador. En este caso también encontramos que la Kabbalah estaba muy ligado a lo que era la religión, en el buen sentido de la palabra, del judaísmo. Por lo tanto, el estudio de la Kabbalah no era un estudio que alguien dijera, voy a estudiar Kabbalah y desde aquí parto, o terminé un curso de cabalista, ¿sí? Algunos piensan eso, que hacen un curso y dicen, yo ahora soy cabalista porque ahora sé. La verdad es que no es así. La Kabbalah nunca se termina de aprender y la denominación de cabalista es un poco arrogante según mi apreciación. Según mi criterio y mi manera de pensar, los cabalistas originales nunca van a decir que lo son. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy claro y entienden que la Kabbalah o esta sabiduría muy profunda, por lo general uno nunca termina de aprender. Bien, entonces, hoy día hay muchas personas que, y ustedes lo saben, muestran videos de Kabbalah o algunos empiezan a hacer ese tipo de combinaciones con otras corrientes, pero queremos aportar ese grano de arena para compartir con ustedes el origen, ¿cierto?, de la historia de la Kabbalah. Bien, luego usted en este curso va a poder discernir usted mismo de definir lo que es y qué lo que no es. Le recomiendo mucho la clase número 4, ¿ya? Bueno, si quiere iniciar, le recomendamos de partida todos los preliminares. En esta oportunidad iniciamos con la clase número 5 y queremos de inmediato poder compartir con ustedes el hecho de las fuentes de las cuales nosotros vamos a estudiar o repasar, mejor dicho. Bien, a ver acá, sí. El, como vamos a empezar los orígenes, las fuentes y material de trabajo de exposición en el cual nosotros nos vamos a basar para poder compartir el curso, solamente estamos mostrando una parte, no todo. Y para iniciar vamos a ocupar de los 3 libros que ustedes ven, ¿sí? Discúlpenme. De los 3 libros que ustedes ven en pantalla, vamos a estudiar extractos, ¿ya?, de cada uno de ellos. Principalmente los escritos o los libros de Gershon Scholem, del investigador Gershon Scholem, que de los que están en español, por supuesto, porque la literatura de, de Gershon Scholem es vasta y tiene harto material en inglés, también en alemán y también en hebreo, por supuesto. Entonces, el material que vamos a ocupar va a ser en español. Y el otro que vamos a utilizar es un ensayo sobre Kabbalah y misticismo, donde es una agrupación de muchos estudiantes y también de maestros que son de la academia, como se dice, los académicos de la Kabbalah,
donde formularon sus tesis en un solo volumen que se llama Ensayos sobre Kabbalah y Misticismo, que lo hablaremos luego. Bien, en esta oportunidad vamos a ocupar material de lo que vamos a ver con dos de los muchos libros que tiene el que fue el gran profesor Gershon Scholem, el iniciador de recopilar toda la información que estaba desordenada, llamémoslo de esa manera, toda la información que estaba desordenada y que se necesitaba ponerle un orden, compactar, para que la persona que quisiera estudiar esto fuera más o menos una estructura, llamémoslo así, una guía, ¿ya? Y dos de los libros importantes que él escribió se llama Las grandes tendencias de la mística judía. Es el libro que ustedes ven que tienen la portada de color rojo con negro, y ahí aparece un texto, un extracto de lo que es todo un sistema espiritual que obviamente no lo vamos a ver en este curso. Solamente aparece la portada, pero en la portada de este libro es solamente historia, recopilación de información, y que hoy día vamos a ver parte de ese volumen. Y el segundo es Los orígenes de la Cábala, volumen 1, de Gershon Scholem. ¿Ya? Eso va a ser como mostrarles a ustedes que lo que vamos a estudiar también en este curso está fundamentado, basado en la investigación. ¿Ya? Luego también vamos a compartir material de otro gran exponente, historiador y filósofo, Moshe Idel, donde él hace su aportación en este libro que se llama Ensayos sobre Cábala y Misticismo Judío. En este volumen aparece él también, pero juntos con otros más que ponen su tesis, sus propias investigaciones, y hace un ensayo, como se dice, para que las personas que quisieran estudiar pudieran tener más o menos unas nociones básicas de la historia de la Cábala. Bien, entonces, ¿por qué hacemos esto? Por la sencilla razón de poder ayudarles a ustedes, que el material expuesto es un material que estaba desconocido para mucha gente. Y como dijimos en los preliminares, nosotros hemos visto que hay mucha confusión, más que orden, hay desorden. Y queremos compartir con ustedes estos principios en los cuales nosotros vamos a empezar a darle curso a lo que es la historia. Si repito muchas veces esto, mis amigos, es porque ya durante todos estos años hemos podido ayudar a la gente que está un poquito desorientada. La Kabbalah es un tema amplio, muy amplio, y es fácil perderse. Pero si tenemos la guía necesaria, usted va a poder tener, como se dice, esta guía fantástica. ¿Ya? Iniciamos entonces que, como es un estudio amplio y vasto, tenemos que el origen como aparece en pantalla, el origen de la palabra Kabbalah viene de la raíz hebrea kivel, y eso significa recibir, es una recepción, es algo que se recibe, obviamente porque hay alguien que la entrega. La pregunta es, ¿quién la entrega? Y esa pregunta de quién la entrega, nosotros podemos deducir que es el creador. ¿El creador a través de quién? Es una importante pregunta. ¿A través de quién el creador entrega esta sabiduría? En otras investigaciones, la palabra kivel o recibir, la palabra kivel está en hebreo obviamente, y recibir significa que en otros libros, como algunos investigadores la definieron como la palabra lekabel, que significa recepción.
Entonces, Kibel es recibir, Lekabel recepción. Para recibir, ¿qué es lo que yo recibo? Información que viene a aclarar una información sagrada, no cualquier información, por lo tanto, no cualquiera la recibe. En la antigüedad no cualquiera recibía la Cábala. Eran estudios muy profundos y de hecho todavía lo es. Lo que nosotros estamos viendo hoy día es un fenómeno, ¿cierto? De tomar todo lo que diga Cábala sin poder discriminar o separar qué es lo que es y qué es lo que no es. Hay que tener mucho cuidado con lo que recibimos. Como esta palabra Kibel aparece ya en la Mishnah, aparece en la Mishnah, que son los escritos del judaísmo, que tiene que ver con la tradición oral o la Torah oral, que fue recopilada por Yehudá Hanasí más o menos en el año 200 después de Cristo. Una cantidad de información oral que era solamente transmitida, como lo dice el nombre, de manera oral, fue de pronto escrita por la gran cantidad de persecuciones, la gran cantidad de amenazas que tenía el judaísmo de que mucha tradición se perdiera. Entonces para eso se escribió. Bien, entonces desde ya hay una Mishnah, ¿cierto? Una Mishnayot que plantea que así como el Eterno recibió, atención, recibió del monte Sinaí las escrituras o la Torá escrita, ahí aparece por primera vez la palabra recibir y de ahí viene la palabra Kibel. Bien, entonces de Moisés pasó a Josué, de Josué pasó a los miembros, ¿cierto? A los profetas, de los profetas a la gran asamblea, de la gran asamblea pasó a nosotros. Entonces, el término recibir, ya podríamos decir Kibel, ya el nombre Kabbalah fácilmente pudo haberse aplicado en la antigüedad. Pero es en el siglo X que la palabra recepción o la palabra Lekabel también aparece en el siglo X después de Cristo. Y como dice la diapositiva, existieron corrientes espirituales que mencionaban el estudio de los nombres sagrados de Dios. Y a ese estudio de los nombres de Dios, los nombres sagrados del Creador, también se le llamó Kabbalah. Los sabios y eruditos, se les denomina Mekubalim, que está ligada a la palabra Lekabel y está ligada a la palabra Kibel. Los que recibieron esta información de generación en generación de manera oral, se les conoció como los Mekubal, los Mekubalim en plural, lo que en español serían los cabalistas. ¿Ya? Ahora es muy importante datar esta fecha porque los nombres sagrados de Dios es una doctrina y una corriente muy muy importante a la hora de conocer lo que es la Kabbalah, como se dice, en su máximo esplendor. ¿Mm? Ya la gente se podrá imaginar a qué se refiere con los nombres sagrados de Dios. No es el típico conocimiento que alguien pudiera recibir de cualquier fuente. No. Hay un tema muy muy profundo con el tema de los nombres del Creador, que son configuraciones celestiales que servían para poder tener una comunicación más profunda con el Creador y también para poder recibir una respuesta de parte de Él. ¿Ya? Entonces, lo que nos convoca el día de hoy en los orígenes es entender que esta palabra que recién se viene a conocer de manera formal, llamémoslo así, es más o menos en el siglo X. Pero, ojo, eso no es concluyente, eso no es definitivo, porque ya la palabra Kibel o Lekabel ya aparecía en el año 200 después de Cristo.
en una Mishnayot. Como recordábamos en las clases preliminares, ya en los tiempos antes de Cristo, en el primer y segundo siglo antes de Cristo, ya se hablaba de corrientes espirituales que tenían que ver con lo esotérico, con lo profundo. Luego, después de Cristo, en el siglo primero y el siglo segundo después de Cristo, ya en el Talmud de Babilonia, Talmud Babli, me refiero a los escritos de la Torá oral más compilada, más agregada y más añadida, encontramos que ya hay prohibiciones para quienes puedan estudiar esta sabiduría. Entonces es recibir de quién, recibir obviamente un conocimiento superior, y el recibir también requiere obviamente de requisitos. Entonces nosotros vamos a encontrar que los cabalistas fueron aquellas personas que se dedicaron al estudio de la Kabbalah, los Mekubalim. Esta palabra la voy a nombrar mucho. Mekubalim, usted va a entender de qué se trata. Bien, es en el siglo X, donde nuevamente aparece un estudio profundo de los nombres sagrados de Dios, también se le llama así, y luego es en el siglo XIII, que comienza una expansión de esta sabiduría por el norte de África, Alemania y la tierra de Israel, siglo XIII. En el siglo XV comienzan a iniciarse escuelas del estudio cabalístico de manera formal. Esto va a ser muy importante porque son periodos de tiempo donde vamos paso a paso a encontrar que hay literatura que no fue escrita toda en el mismo tiempo. Y eso es porque en la época en la cual se desarrolló la Kabbalah ya estaban sucediendo cosas muy peligrosas en el entorno. Guerras, persecuciones. Entonces nosotros vamos a entender, cuando lleguemos a la sección de libros de Kabbalah, vamos a saber el contexto, vamos a saber del por qué se le reveló a los Mekubalim esta sabiduría en su momento. Entonces podríamos decir que hay muchas Kabbalah. Algunos dicen que sí, que hay muchas. Otros dicen que no, que es una sola, pero con diferentes vertientes. En el siglo XVI, es en el siglo XVI que en Israel una nueva realidad se da a conocer en la Kabbalah. Hasta el día de hoy, el siglo XVI marcó un antes y un después con la Kabbalah, y sobre todo con un gran erudito y sabio y cabalista como lo fue el Ari, más conocido como el rabino y estudioso Rabí Isaac Luria. También le llamaban el león, el Ari, de ahí viene el Ari. También se conoce como el Arizal. Bien, entonces en el siglo XVI, cuando lleguemos a ese periodo de estudio, vamos a comprender también quiénes fueron Rabí Moshe Cordovero, Rabí Jaim Vital, y más que nada ustedes van a comprender, amigos y amigas, que este es un estudio muy largo. Entonces hoy día, como se dice, está todo una maraña de rabinos que andan por todos lados, en boca de todos, pero no lo ponen en el contexto que corresponde. ¿Ya? Entonces, con esto estamos mostrándole a ustedes que hay 3 grandes periodos, y yo diría que hay 4 o 5 más, incluyendo los que estamos mostrando en pantalla: siglo XIII, siglo XV, siglo XVI, siglo XVIII y el siglo XX, podríamos llamarlo así.
Entonces, continuamos. En el futuro, después del siglo XVI, con el tiempo, las escuelas de Kabbalah y sobre todo las hasídicas centraron tres modelos de la Kabbalah intentando unificarlas. Y esto ustedes lo van a encontrar en los libros mencionados y también lo van a encontrar en el estudio que puede encontrar por allí, donde el hasidismo de la segunda era, porque hay una de la primera era, los hasídicos de la segunda era intentaron unificar las tres grandes corrientes de la Kabbalah, o las tres fuentes o las tres vertientes de las cuales nace la Kabbalah. Por un lado está la denominada Kabbalah teosófica teúrgica. Segundo, la Kabbalah extática, meditativa y profética, que es todo en uno. Y luego, que no es menor, un tema muy importante, como lo dice por ejemplo Moshe Idel, que es la Kabbalah mágica talismánica. Entonces, con esto nosotros estamos intentando dar ese orden, que fue la segunda era del hasidismo, las escuelas formales de Kabbalah, que intentaron poder unificar tres gigantescas fuentes de Kabbalah. ¿Por qué vuelvo a repetir esto? Porque en la antigüedad, en el siglo XIII, por ejemplo, o en el siglo X después de Cristo, incluso podríamos llegar antes de Cristo, encontrábamos que especialistas o sabios solamente se dedicaban a una sola y a aprenderla hasta llegar a sus máximas interpretaciones. Se concentraron en poder desarrollarla en todos sus aspectos. Una escuela, por ejemplo, en el siglo XIII, una escuela se dedicó solamente a aprender lo que era la teoría, otros se dedicaron solamente a la práctica, otros solamente a intentar unificarla, pero fue con el tiempo, después del siglo XVI, siglo XVIII aproximadamente, que intentaron las escuelas hasídicas orientadas en la Kabbalah poder unificar estas tres en una sola. Hasta el día de hoy se intenta unificarlas, pero es un trabajo gigantesco, de verdad, esto es muy muy grande. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra teosófica y teúrgica, lo primero que se nos viene a la mente es que hay conceptos griegos. Bien, ahora, como les dije anteriormente, estos nombres son los que les pusieron los investigadores de la Cábala. Bien, ¿por qué? Ustedes van a ver que el término teosófico teúrgico, y por favor les pido que pongan mucha atención con esto, el término teosófico efectivamente es un nombre griego, y teurgia también. Pero ¿qué significan esos términos? ¿Por qué los investigadores le pusieron ese término? Cuando el término original en hebreo, que lo vamos a escribir acá, y va a aparecer después de esta diapositiva, es que ellos como investigadores intentaron relacionarla con otros estudios para que la gente pudiera comprender de qué se estaba tratando y de qué se trataba este orden de la Cábala. El término teosófico a algunos les va a llamar la atención porque esta palabra ya la escucharon. Antiguamente escucharon hablar de la teosofía. Y por favor, aquí yo les digo, tengan cuidado en no confundir. Tengan cuidado en confundir que la teosofía de Elena Blavatsky no tiene que ver con el término original de teosófico aquí en la Cábala o en la Cábala. Si bien es cierto, Elena Blavatsky
en el futuro tomó cosas de la Kabbalah y la interpretó a su forma y a su manera, y a la escuela de teosofía que ella inventó y que ella inauguró, no tiene que ver con esta Kabbalah teosófica teúrgica. Voy a repetir harto esto porque es motivo de mucha confusión. Como decíamos en los preliminares del número 4, la clase número 4, ojalá la puedan ver justo en este momento después de este video, puedan ver y repasar la número 4. La Kabbalah teosófica teúrgica, el término no es el término que se ocupa de la fundación de las escuelas teosóficas de Elena Blavatsky. Teosófico es una denominación que se da a diversas doctrinas religiosas y místicas que creen estar iluminadas por la divinidad e íntimamente unidas con ella. Esta es una definición del diccionario de la Real Academia Española. En hebreo tiene otro nombre, pero es para que ustedes puedan, cuando lean un texto de investigación de la Cábala, van a encontrar mucho este término, teosófico teúrgico. ¿Qué es lo que es la teurgia? La teurgia supone una acción dispuesta a lo sagrado por medio de un ritual teúrgico que consiste en la utilización de símbolos que representarán a cualidades especiales de la divinidad. Ahí me faltó. Entonces, amigos, para que no se confundan, y qué bueno que lleguemos a esta parte, si ustedes llegan a obtener libros de investigación académica de la Cábala, van a encontrar este término muy frecuentemente. Una persona que estudia la Cábala de manera formal y seria va a decir, este término teosófico teúrgico no iría realmente. ¿Por qué? Porque a eso que tú llamas diversas doctrinas de la espiritualidad, de la divinidad y la acción de poder interactuar con el Ser Supremo, eso en hebreo tiene otro nombre. Y eso es lo que intentamos corregir o intentamos aportar, ya, para que no suene tan fuerte, ni tampoco tan arrogante, así como vamos a corregir esto. No, que Dios nos libre a nosotros de la arrogancia. Solamente queremos aportar para que ustedes no se confundan. Le llamamos originalmente a estos dos conceptos, teosófico y teúrgico, le llamamos en hebreo como Avodah HaKodesh. Avodah HaKodesh es lo que intenta explicar, por ejemplo, Moshe Idel. En hebreo se llamaría Avodah HaKodesh, pero como el estudio de la Kabbalah, que está en hebreo, de pronto se encontró con personas de Occidente, con personas de Oriente, que no la conocían, entonces se tuvo que aplicar un término que todos conocieran en ese tiempo. Y en ese tiempo el término que podía siquiera definir lo que era Avodah HaKodesh, que significa el servicio sagrado o el servicio santo o el culto o el ritual. Bueno, en el canal tenemos un video que habla de eso, Avodah HaKodesh clase 1. Lo que es Avodah HaKodesh encierra aún mucho más del concepto o del término teosófico y de lo teúrgico. ¿Ya? Acá yo lo mido de esta manera, y por eso que les dije que iba a decir cosas de manera personal. De manera personal, trato de entender que los investigadores querían de cierta manera dar a conocer el estudio de la Kabbalah de términos hebreos, darlo a conocer con términos griegos o filosóficos para que se pudiera entender al público. Pero eso no quiere decir que los términos teosófico teúrgico es lo único que hay. Efectivamente, Avodah HaKodesh es una denominación que tiene diferentes doctrinas espirituales.
El servicio al Creador tiene muchas formas de poder adorarlo, y no solamente eso, de estudiar lo que significa la esencia del Creador, de cómo el Creador hizo todo, porque la teosofía, la teosofía no de Elena Blavatsky, la teosofía en el contexto de la Cábala, tiene que ver con el estudio cosmogónico o cosmológico también, cosmológico y cosmogónico, que estudia las raíces espirituales del árbol de la vida, de cómo se hizo el Maaseh Bereshit, la obra de la creación, estudia las 10 dimensiones por las cuales el creador interactúa con su creación, más conocido como la Sefirot. En ese estudio es lo que llamaríamos nosotros teosófico. Y la teurgia vendría a ser cómo yo interactúo con esa creación. Y principalmente cómo yo actúo con el que hizo la creación, con el que la formó, con el que la creó, que en este caso el creador bendito sea. Eso para el mundo se tuvo que definir como teosófico y teúrgico para que se pudiera entender. Dentro del contexto hebreo, Avodah HaKodesh encierra todo eso. Estudia de manera teórica y un poco práctica. Y digo un poco práctica. Porque si bien hay otro nivel de la Kabbalah, que es la Kabbalah extática, que ya ahí de plano es pura práctica, acá lo que nosotros estamos estudiando de cierta manera es el conocimiento histórico que la Kabbalah sí desarrolló un aspecto de estudiar cosmogónicamente, cosmológicamente, cómo está organizada la estructura de la creación, cuáles son las dimensiones de la creación y de las creaciones, cuántas creaciones el santo bendito hizo, creó y formó, qué es el hombre, el ser humano, las criaturas, los animales, todo lo que se mueve, todo lo que yo no sé, todo lo que existe y yo no sé que existe, todo eso está relacionado con este estudio, con el estudio de la Kabbalah teosófica teúrgica, que en hebreo, vuelvo a repetir, se llama el servicio divino. De hecho, la Mishnah nos habla de que 3 cosas son las que sostienen el mundo: la Torá, el servicio divino y las Maasim Tovim, las buenas acciones. Dentro de esas 3 está el servicio divino que representa la Avodah HaKodesh. Y Avodah HaKodesh incluye el estudio profundo de la Kabbalah, que tiene que ver con conocer parte de lo que es el Creador y su creación. Y no solamente conocer intelectualmente, conocer de la manera espiritual, que significa practicar ese estudio. Hoy día hay un serio problema, mis amigos y mis amigas. ¿Cuál es ese problema? El serio problema que nosotros encontramos es que hoy día la gente solamente quiere aprender para conocer. Solamente quiere conocer por saber. Entonces, no estamos hablando de teurgia, no estamos hablando de poner en práctica o poder interactuar. Se puede estudiar mucho de la oración, pero ¿y si yo no oro? Se puede estudiar mucho de los salmos, pero si yo no los recito. Se puede estudiar mucho de la Biblia, pero si yo no la practico. Hoy día encontramos que el estudio de la Cábala solamente está llegando a un nivel intelectual, sobre todo en este tiempo, en este año y un poquito más atrás. Originalmente, las escuelas hasídicas dijeron, y ellas fueron las que intentaron poder unificar un todo de lo que estaba cada uno en su lugar. Quisieron absorber de las 3. En hebreo nosotros le llamamos Avodah HaKodesh, que incluye todos estos estudios, teoría y práctica.
Y estos son los orígenes. El origen de la Kabbalah, que tiene que ver con un estudio donde yo también tengo que interactuar con ese estudio. Esta es la primera fuente de la Kabbalah, teosófica, teúrgica. Ustedes ya saben, si no les quedó claro, vuelvan a ver el video o vuelvan a retroceder la parte que intento explicar esto. La segunda fuente es lo que se conoce como la Kabbalah extática, meditativa y profética. Ahora, el término extático no quiere decir quieto, sino que significa el éxtasis. Es un estado superior de conciencia. Extático significa un mayor nivel de concentración. Y claro, efectivamente puedo estar estático, con ese, estático, para poder llegar a lo extático, el éxtasis. El término meditativa corresponde a diversos tipos de técnicas de meditación y el conjunto de ellas. El término profético, conocer y comprender los mensajes o visiones que nos envían desde lo divino, conocer las visiones del presente, no conocido, y del futuro. Si hay alguien que grafica muy bien la práctica de la Kabbalah extática, meditativa y profética, es el conocido Rabí Abraham Abulafia. Rabí Abraham Abulafia. Él podríamos llamarlo como uno de los impulsores de la Kabbalah extática, meditativa y profética. De hecho, hay grandes diferencias entre la Kabbalah extática, meditativa y profética con la teúrgica teosófica o la teosófica teúrgica. Y de hecho, ese fue uno de los grandes roces que se encontraron muchos que estudiaban la Kabbalah en la época del siglo XIII y se encontraron con otra escuela que se dedicaron solamente a intentar comprender la creación, y por otro lado otros que se dedicaron a experimentar, no solamente de poner en práctica el tema de los mandamientos, el poner en práctica la oración, sino que llegar a niveles más potentes, y a esto se le llamó la Kabbalah extática. Es un tema, de hecho esto lo vamos a definir aún más profundo dentro de este curso. Me refiero de la manera histórica, para que podamos comprender. ¿Grandes diferencias? Sí, hay grandes diferencias. ¿Por qué? Porque hay unos que son expertos meditadores, expertos profetas y expertos en poder llegar a niveles tan grandes que una persona que a lo mejor estudió toda la vida la Kabbalah, a lo mejor ni siquiera ha llegado a un nivel de comprensión aún más íntima. Yo sinceramente, así como veo hoy día la situación por internet, por YouTube, por los canales, por las redes sociales, podríamos decir que hoy día se está solamente hablando de Kabbalah teosófica teúrgica. Cuando nosotros hablamos de la Kabbalah extática, meditativa y profética, estamos hablando de palabras mayores y superiores, no despreciando, ojo, y no mirando en menos. ¿Por qué? Porque hay algunas escuelas hasídicas que plantearon de que esto era una escalera. Si bien en la historia se encontraron de que hubo escuelas de Kabbalah teosófica teúrgica, de Kabbalah extática, meditativa y profética, y la otra mágica talismánica, dijeron cada una cumple 3 roles distintos en este mundo y en estos mundos. Y hubo un grupo que dijo, yo veo esto no como fuentes separadas, yo lo veo esto como una escalera, que primero se parte con la teoría y pequeñas prácticas de lo teórico, luego viene el segundo escalón, que ya entramos en lo extático, meditativo, entrar en lo que es ya la profunda, como se dice, y por último entrar a lo que es la Kabbalah mágica o talismánica, que
vamos a llegar a eso, donde ya se puede, y de hecho muchos sabios, se puede modificar la realidad de la materia y más allá. Pero no se puede llegar a eso así de la noche a la mañana, sino que requiere de un estudio teórico. Y ahí entramos nosotros en lo que es la Kabbalah teosófica teúrgica. ¿Cómo le llamamos nosotros en hebreo a esta segunda corriente o fuente de la Kabbalah? Nosotros le llamamos Debekut. ¿Sí? Debekut. Ese es el nombre que se conoce. Y Debekut, hay muchos tipos de Debekut. Así como hay distintos niveles de meditaciones, hay distintos métodos para llegar al éxtasis y hay distintos métodos o mecanismos para llegar a lo profético. Interesante. La verdad que sí. Cuando nosotros hablamos esto, se nos viene a la mente muchas cosas. La verdad que se nos vienen muchas cosas. Y bueno, y por último, la Kabbalah mágica talismánica, que en hebreo se conoce como la Kabbalah Maasit, que tiene que ver con el desarrollo de la alta Kabbalah, o conocida como la alta magia. Y obviamente que es un tema muy, eso yo creo que aquellos que estudiamos la Kabbalah teórica, por lo menos muchos aspiramos a llegar a niveles más profundos y llegar, como se dice, a poder ser instrumentos del Creador en este planeta. ¿Por qué se le llamó talismánica, mágica? Porque son conceptos extranjeros, ¿sí? Conceptos extranjeros, no enseñanzas extranjeras, conceptos extranjeros. ¿Qué significa? ¿Cómo le decimos a un occidental qué es lo que es la Kabbalah Maasit? No va a entender Maasit, no va a entender eso. Apenas puede comprender un poco del término Kabbalah, mucho menos va a entender lo que es Maasit. Entonces, ¿qué palabra podemos colocar, llamémoslo así, en español, para un público que no está asociado al judaísmo, por ejemplo, o al tema de las raíces hebreas? ¿Qué palabra se parece, aunque no se parece, pero qué palabra acorde a lo que más o menos un 1% de la Kabbalah Maasit podría usted entender? Ah, mágico. Ah, aquí la Kabbalah Maasit tiene que ver con los milagros. La Kabbalah Maasit tiene que ver con lo sobrenatural. O sea, estamos hablando más allá de lo profético, más allá de las visiones, más allá del éxtasis. Estamos hablando de superhéroes, ¿ah? Estamos hablando de seres, criaturas humanos que se transforman en Avengers, ¿ah? Estamos hablando de talismánico, que tiene que ver con las Kameot, que son sistemas muy complejos de arquitectura espiritual, construcciones espiritual, construcciones de verdaderas fortalezas y ciudades místicas y esotéricas, que tiene que ver con planos que están sobre la lógica humana, para que nos hagamos una idea. Entonces, a eso se le llama talismánico a las Kameot, a lo que dije anteriormente, a las Kameas. Son verdaderos sistemas complejos de arquitectura espiritual, donde sirve ya el obrar milagros y sobrenaturalmente los poderes del Creador en humanos. Entonces, mis amigos, para finalizar esta clase número 5, ¿sí? La clase número 5, sabemos que el origen es que en algún punto se intentó, de cierta manera, unificar las tres grandes fuentes de la Kabbalah, que es una sola, pero que se manifiesta de tres maneras, según
las investigaciones que descubrieron Moshe Idel y todos los anteriores. Así que espero que les pueda servir este video y ojalá lo puedan compartir con aquellos que ustedes deseen para aclarar dudas. Bien, nos vemos en el video o la clase número 6.